Ahora tenemos la periodontitis apical asintomática. Entonces, generalmente estos pacientes no están enterados de lo que tienen. Generalmente este paciente, nosotros cuando el paciente va a consulta siempre le solicitamos que lleve una radiografía panorámica. Entonces, en la panorámica ahí hay una llave incidental en la que vemos que hay una zona radiolúcida en el fondo de los dientes. ¿Sí? Generalmente nosotros le explicamos al paciente lo que tiene y el paciente dice, ay, pero qué raro, ese diente nunca me ha dolido. ¿Sí? Porque es un proceso, como es un proceso que viene crónico, de una pulpitis irreversible asintomática, entonces el paciente nunca sintió nada, luego se necrosó el tejido pulpar y finalmente pues ya termina en una periodontitis apical asintomática. Al examen clínico entonces va a estar relacionado pues con una necrosis pulpar previa, ¿sí? Puede estar relacionado con una necrosis pulpar previa, también con un tratamiento previamente iniciado, que era lo que les decía. Si el tratamiento previamente iniciado ya tiene una lesión apical, ya el diagnóstico cambia, ya sería una periodontitis apical asintomática, ¿cierto? Y si es sintomática, pues sería periodontitis apical sintomática. También puede estar relacionado con un diente previamente tratado. Entonces, el tratamiento endodóntico que tiene su lesión apical, pero el paciente pues, no presenta ningún tipo de sintomatología, como lo vemos acá en esta radiografía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo van a estar las pruebas de sensibilidad? Entonces, en estas sí, las pruebas de frío, de calor, gravitarias, eléctricas, todas van a ser negativas. ¿Por qué? Porque viene ya una necrosis pulpar previa. A la percusión, pues generalmente es negativa. ¿Sí? A la palpación, puede haber ligera molestia a la palpación apical cuando hay la presencia de una lesión apical que esté muy grave, que ya haya producido la pérdida de la cortical vestibular. Entonces, si realizamos palpación ahí en esa zona, pues el paciente puede sentir algo de sensibilidad. Y la movilidad, pues también va a estar relacionada de pronto con la pérdida de tejido óseo. Si hay pérdida de tejido óseo debido a la presencia de una lesión apical muy grande, pues puede haber movilidad en ese diente. Puede haber siempre, o sea, en el caso de que haya la lesión apical y hacer producir la pérdida de la cortical. Obviamente que nosotros con una radiografía no sabemos si hay pérdida de la cortical. Ya es cuando palpamos, de pronto podemos sentir que el tejido está muy lábil. Entonces, pero ya, como sabemos que hay pérdida de la tabla, la única manera de saber que se perdió la tabla o la cortical es con una tomografía. ¿Sí? En una radiografía es una imagen 2D de una estructura 3D, entonces nosotros no vamos a poder identificar si tiene una pérdida de la tabla. Radiográficamente, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Siempre la periodontitis apical asintomática va a estar relacionada con una zona radiolúcida apical, ¿sí? Entonces, siempre vamos a encontrar una zona radiolúcida como en estas radiografías. Esta lesión es muy grande, esta también. Generalmente las lesiones en la radiografía se ven más pequeñas de lo que son. Cuando abrimos para hacer una cirugía, esa pérdida de tejido es muchísimo más grande. ¿Sí? Y puede estar o no relacionada con una lesión apical. Con un tratamiento de endodoncia, es un tratamiento de endodoncia que tiene una lesión. Entonces ahí recuerden que si tiene un tratamiento endodóntico y tiene una lesión, pues puede ser una periodontitis apical sintomática, dependiendo de los signos clínicos y síntomas.
continuamos con el absceso apical agudo. Este pues es uno de los diagnósticos que más fácil que ustedes pueden dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el paciente que llega a consulta con una inflamación. Esa inflamación puede ser intraoral solamente o puede ser intraoral y extraoral. Entonces, el paciente también generalmente se queja de que ha tenido mucho dolor. Ese dolor se produce por la presión que produce el pus, ¿sí? En los tejidos. Entonces, el paciente viene con mucho dolor, el diente puede estar extruido también, tiene muchísimo dolor a la perfusión, no se puede tocar el diente también. Y en algunos casos puede presentar malestar general, fiebre y evidencia de presencia de nódulos linfáticos afectados. Entonces, como ese es de los diagnósticos más fáciles, es este, porque es la presencia de inflamación. Entonces, esa inflamación puede ser intraoral, si es así como lo vemos acá. O sea, si nosotros va a haber una deformación del contorno en la parte apical del diente, ¿sí? O puede ser también extraoral, y obviamente si viene extraoral, es intraoralmente afectado. El diente presenta movilidad. Siempre que tenemos un absceso va a presentar movilidad. ¿Por qué? Porque todos los tejidos circundantes a ese diente van a estar inflamados, entonces el diente tiene movilidad. No quiere decir que, digamos, el diente al tener movilidad ya le vamos a decir, no, ese diente ya se pierde por la movilidad, porque inclusive puede tener una movilidad al lado 2 o 3, pero es con inflamación. Entonces siempre debemos esperar a que pase el proceso agudo para realizar una evaluación adecuada de ese diente. Obviamente ese diente viene de una necrosis pulpar. Siempre que tenemos un acceso apical sintomático es porque viene de una necrosis pulpar. No hay un acceso que venga con una pulpa sana. Si la pulpa está apical, ¿qué tipo de acceso podría ser? Es un acceso periodontal. Pero pues el acceso periodontal tiene otras características. Generalmente el acceso de origen endodóntico, pues la inflamación está más hacia apical. En el acceso periodontal la inflamación está más hacia el tejido cervical. ¿Sí? En el inflamación está más en qué? Hacia apical. En el acceso de origen endodóntico, la inflamación va a estar más hacia apical. Y en el acceso periodontal está más hacia cervical. ¿Perdón? Es diferente el acceso apical sintomático a la fístula. Generalmente no. O sea, ya cuando se presenta la fístula, porque es un proceso crónico. En cambio este sí es muy rápido y pues no está asociado a la fístula. También puede estar relacionado con un tratamiento endodóntico iniciado. Eso pasa muchísimo. El paciente que va a la EPS le realizan la urgencia allá y como le quitó el dolor, no vuelve. Entonces, ¿qué pasa? Que como no vuelve, pues si no se realiza el tratamiento endodóntico completo, pues ese conducto se llena de bacterias y pues puede generar una periodontitis apical sintomática, un absceso apical agudo, apical sintomático o un absceso apical crónico. En las pruebas, pues obviamente frío, calor, eléctrica van a ser negativas porque ya viene una necrosis pulpar. A la perfusión va a tener un dolor severo. A la palpación también, porque tenemos el tejido completamente inflamado.
Y movilidad, lo que les decía, puede tener movilidad grado 1, grado 2 o grado 3, depende del tamaño del absceso. Entre más inflamado esté, más movilidad va a tener. ¿Sí? Radiográficamente, ¿qué vamos a encontrar? Entonces vamos a encontrar también los mismos hallazgos de la periodosis apical sintomática. Podemos encontrar que el ligamento periodontal está normal, podemos ver ensanchamiento del ligamento periodontal, podemos ver una pérdida de la laminadura, podemos ver una lesión apical, ¿sí? Y puede estar uno relacionado con un tratamiento endodontico previo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un ensanchamiento, aquí ya hay una lesión apical que ha producido también una reabsorción de los ápices debido a esa lesión tan grande, y acá también una lesión apical. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Se puede ver eso? Y porque asintomática, recuerden que es solamente una lesión apical. Y el absceso apical crónico, pues el absceso apical crónico es la destrucción del periodonto apical también. Y es el paciente que llega a consulta y nos dice que le salió una pepita amarilla en la raíz del diente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? Es una fístula. Acá tenemos la fístula. ¿Sí? Ese es el absceso apical crónico, también es muy característico, o sea, esto es muy fácil diagnóstico. Si tienen un paciente con fístula, pues es el absceso apical crónico. Esa será la fístula, ¿sí? ¿Perdón? Esa será la fístula. Y pues si ustedes oprimen, pues generalmente ahí va a suturar un poquito. Ese es el diagnóstico que peor pronóstico tiene. ¿Sí? ¿Por qué tiene peor pronóstico? Porque, por una pregunta, ¿eso se espicha? No, o un antibiótico. ¿Cómo se va a escuchar? Ya que se cree un barrito. El absceso apical sintomático. La... Y acabamos de almorzar todos, ¿no? ¿Sí? No, pero es que no se ve. El único absceso que se puede drenar es el absceso apical sintomático. El absceso apical sintomático se drena y no se drena expulsando. Se drena haciendo una incisión con una hoja de bisturí. ¿Sí? Se lleva la hoja de bisturí hasta que sentimos que tocamos el hueso, ¿sí? Para que se corten todos los tejidos y sí se pueda drenar. Y debe estar el absceso debe estar lábil, no debe estar indurado. Si está indurado no va a drenar nada. ¿Sí? Entonces debe cumplir con unas condiciones. Creo que ustedes ven después la clase de urgencias en endodoncia. Yo sabría en este caso que sería. En este caso, o sea, debe estar lábil. Hablando que hemos visto como blandito, no esté indurado. Indurado no va a drenar. Creo que ustedes tienen una clase de manejo de urgencias en endodoncia. Ahí ven todo el manejo de todas las patologías. Para el absceso apical crónico no necesitamos hacer ninguno de esos tratamientos. Lo que tenemos que hacer es el tratamiento de endodoncia y dejar un medicamento intraconducto. ¿Ustedes ya dieron medicamentos intraconductos? ¿No? Eso creo que lo ven en sexto semestre. Lo que se hace es empezar el tratamiento de endodoncia, que es el que ustedes ya saben hacer, pero ese tratamiento no se puede sellar en la misma cita. Se debe dejar un medicamento intraconducto y a la próxima cita generalmente ya viene el paciente sin la fístula. Eso se sella solito. No
no tenemos que hacerle nada a la fístula como tal. Con el tratamiento de conducto se mejora. Lo mismo que casi el absceso apical sintomático, lo que debemos hacer es abrir el diente y tratar, muchas veces drena por conducto. O sea, abrimos el diente y empieza a drenar. ¿Sí? Entonces, bueno, si les queda claro. O sea, que absceso apical Drenar. Sí se le puede hacer drenaje en algunos casos cuando tenemos es para que se drenaje. Nosotros le hacemos el drenaje y el paciente otra vez siente una lesión. Porque si además el paciente que tiene una hospital sintomático da presión que están haciendo todo ese pulso en los tejidos. Entonces, una vez que nosotros abrimos y drenamos, pues se alivia esa presión y ya el paciente y pues obviamente si es posible dejar y si hay tratamiento y medicamentos. Cuando tenemos este diagnóstico, debemos hacer generalmente una fistulografía. La fistulografía en qué consiste, vamos a llevar un cono de Guttapelli dentro de la fístula para ver de dónde se está originando. Pues generalmente si hay una lesión apical, pues vamos a relacionarlo con esta lesión. Pero si no, por ejemplo en este caso podemos que aquí esta es una fistulografía. La fístula llega hasta acá, esta zona radiolúcida hasta acá, ¿verdad? ¿De dónde se origina la fístula? El cono entra hasta donde se está originando la fístula. Entonces sí es importante, si estamos dudando, pues hacer la fistulografía para saber. En este diagnóstico, entonces, ¿cómo van a estar las pruebas? También van a ser negativas porque recuerden que venimos de una necrosis occipital entonces siempre va a haber una necrosis previa. A la perfusión va a ser negativo o leve, ¿sí? A la palpación puede haber alguna molestia si realizamos palpación donde está el tracto fistuloso, ¿sí? Y la movilidad, pues lo que les decía previamente, va a depender de la cantidad de tejido de soporte. Si hay mucha pérdida de hueso, pues puede haber movilidad. Y radiográficamente, pues vamos a ver una zona radiolúcida apical. Ahí estamos haciendo la fistulografía. Tenemos que hacer, las fístulas se pueden presentar por diferentes razones. Puede haber un absceso apical crónico, puede haber una fractura vertical, como vemos acá, esta es una fractura vertical, ¿sí? Del diente. Puede haber también un absceso periodontal, también puede tener una fístula. Entonces, no siempre que haya una fístula quiere decir que hay un absceso apical crónico, por eso nosotros debemos hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? Por eso es importante hacer la fistulografía, mirar cómo están las pruebas de sensibilidad del diente, ¿sí? Para verificar que sí sea un absceso apical crónico, ¿sí? ¿Les queda claro? No siempre que hay una fístula es un absceso apical crónico. ¿Sí? La fístula se puede presentar por diferentes razones. Una de esas es la fractura vertical. Una fractura vertical puede haber una fístula. En un absceso periodontal también hay una fístula. La fístula que se origina también del absceso periodontal generalmente está más hacia la zona cervical del diente. Las fístulas endodónticas están más hacia el tercio medio y tercio apical. ¿Sí? Pero después todos debemos verificarlo con las pruebas de sensibilidad, con el análisis radiográfico, ¿sí? Ahí no está, es que las fracturas verticales tienen diferentes hallazgos radiográficos que nos pueden indicar.
poquito acá, pero no está como tal una zona radiolúcida redondeada en la cara, ¿sí? Es muy difícil, aquí sí se ve, no sé si ves acá que se ve una zona radiolúcida entre el material de obturación y la raíz, ¿sí la ves? Mira acá. Aquí en esta radiografía pues vemos la fractura, pero una fractura vertical es muy difícil de ver la radiográficamente. Casi nunca van a ver una fractura vertical en una radiografía. ¿Cómo nosotros podemos identificarla? Pues por los hallazgos, la radioluminiscencia en forma de gota, pérdidas óseas angulares, presencia de bolsa periodontal. La fractura vertical se caracteriza porque presenta una bolsa periodontal en una sola pared. El resto de las paredes están perfectas. Entonces, no vamos a poderlas identificar tan fácil. Pero sí es importante que hagamos el diagnóstico diferencial. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Es decir, para su hospital crónico, es que hay una zona radiológica apical. Y por último tenemos la osteitis condensante. La osteitis condensante se puede presentar por dos diagnósticos, puede ser por una pulpitis irreversible asintomática o por una necrosis pulpar. Puede ser derivada de esos dos diagnósticos irreversibles. La Asintomática, que no dice nada, pero puede ser asintomática y una necrosis pulpar. Es una producción, hay una producción de tejido óseo en la parte apical del diente que se produce por un estímulo negativo que lleva muchísimo tiempo. Este estímulo negativo puede ser derivado de una pulpitis irreversible asintomática relacionada con una restauración muy grande. Entonces, todo el tiempo está generando un estímulo en ese diente y eso hace que se produzca ese tejido. En las pruebas de sensibilidad, entonces, como les decía, como proviene de una pulpitis irreversible asintomática o de una necrosis, entonces van a ser variables. Si viene de una pulpitis irreversible asintomática, pues va a ser positiva, ¿sí? Pero si viene de una necrosis pulpar, van a ser negativas las pruebas de sensibilidad. A la perfusión puede ser que sí o puede ser que no presente molestia, y a la palpación y movilidad pues no va a presentar. Radiográficamente, ¿cómo lo vamos a observar? Entonces es una zona radiopaca concéntrica difusa asociada al ápice del diente. Recuerden que tiene que estar asociada al ápice del diente, no puede ser en otro sitio. Zona radiopaca difusa concéntrica asociada al ápice del diente. Y como lo ven en ese diente, ahí hay una amalgama, una restauración que está muy cercana a la pulpa, está en contacto con el cuerno pulpar mesial, y pues eso seguramente lo que ha generado ese estímulo negativo que ha hecho que haya esa producción de hueso acá en la parte apical. Este pues más el diagnóstico es radiográfico. Zona radiopaca difusa concéntrica asociada a la pista. Y el diente pues puede estar picado o puede estar asociado a la espalda. Puede estar picado. Puede estar vital, puede ser ya una neurología principal.
¿Y cuál diente? ¿Cuál sería el diente que está por encima? El 41, o sea, que es el que tiene las pruebas de sensibilidad negativas. Paciente de 40 años que asiste a consulta remitido para valoración del diente 36, no reporta sintomatología, pruebas de palpación percusión negativa, pruebas de sensibilidad negativa y zona radiolúcida apical. Zona radiolúcida apical. No. Tiene una zona radiolúcida apical. ¿Apical? Periodontitis apical asintomática. Paciente de 45 años que asiste a consulta por presentar dolor intenso a nivel del 27, manifiesta que le realizaron el tratamiento endodóntico hace 3 años, clínicamente presenta dolor a la percusión y palpación apical. Periodontitis apical sintomática. El paciente que viene con dolor, que tiene lesión, que ya le realizaron el tratamiento endodóntico. Paciente masculino de 37 años de edad que consulta para valorar el diente 46. Manifiesta que presenta dolor a la masticación y a veces sensibilidad. La prueba de sensibilidad frío está aumentada. ¿Y el apellido? Urbitis irreversible sintomática. Paciente asiste a consulta y se observa una fístula a nivel vestibular del diente 25 asintomático. Se realiza prueba de sensibilidad al frío negativa. ¿Perdón? Acceso apical. Es más fácil. Listo. Entonces, la otra semana.